Hola a todos, hoy tenemos a un invitado especial, al menos para mí lo es Pere Rosales. Pere tiene una gran trayectoria en el mundo de la innovación, del desarrollo de estrategia y de liderazgo, y para mí es especial y es significativo que hoy podamos estar hablando juntos. Antes de que Pere se presente, voy a explicar un poco cómo lo conocí. Yo lo conocí a Pera a través de un amigo mío que se llama Ricard Montero, cual estudió con él en el PDD del IES, el programa para directivos de alto rendimiento, ¿no? Me dijo, mira, Tony, hay alguien que está haciendo algo similar que lo que estás haciendo tú, se llama Pedro Rosales y ha escrito un libro de estrategia digital. Entonces, yo lo primero que hago es ir a comprar tu libro y la verdad que el libro en ese momento me gustó mucho y está bien escrito, es muy claro y habla de la estrategia y del mundo de las posibilidades que tiene Internet, que hoy por hoy son cosas infinitas, ¿no? Y lo explicas muy bien. Entonces, a partir de ahí te conocí y ya te fui siguiendo. Y luego yo emprendí también en el mundo de la estrategia digital y fui haciendo mis pinitos con agencias de marketing digital. Y lo que iba haciendo, viendo siempre de ti, que lo hacías muy a lo grande, ¿no? O sea, siempre, como yo he visto, siempre todo lo que has hecho es como en primera división. Sí, o sea, si lo vas a hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, yo lo que veía siempre que hemos ido siguiendo un camino similar, pero lo que veía de tú, todo lo que hacías tú era como muy en primera. Y cosa que estaba muy bien, ¿no? Ya desde que empezaste. Y en estos 10 años también he recorrido un camino de crear servicios para empresas y empresarios a través de marketing digital y luego me he ido volcando más hacia la parte del coaching y la parte del liderazgo. Y también intuyo que sin saber mucho toda tu trayectoria, que ahora me gustaría que nos la explicases, de estos últimos 10 años, intuyo que es bastante similar a la que yo he pasado y por eso me gusta mucho hablar contigo porque me hace remover mi historia también, toda mi trayectoria y todo lo que he ido viendo. Y sobre todo en el ámbito de que está bien hacer marketing digital, transformación de las empresas, pero luego te das cuenta de que para transformar las empresas, primero tienes que transformar la forma de pensar de los directores. Entonces, yo creo que esto es algo bastante crítico que te das cuenta mientras estás en el trabajo. Que más que transformar empresas, lo que haces es transformar personas. Y seguramente es algo que tú también has descubierto en este camino que tú has recorrido, ¿no? Y ya desde cuando creaste tu actual empresa de Inusual, también incluso la presentaste al mercado de una forma espectacular, ¿no? Yo no pude ir a la feria donde la presentaste, pero recuerdo que pusiste un tatami japonés, Así, sí, algo es verdad. espectacular, ¿no? A lo grande. Entonces todo eso a mí me daba mucho la atención y me gustaba mucho, pero bueno, yo iba haciendo también presentaciones, pero no las hacía tan espectaculares. Pero entonces, por eso ahora tenerte aquí, poder hablar contigo y conversar, me parece increíble. Pues muchas gracias por estar aquí y Gracias a ti. bueno, cuéntanos un poco tus últimos 10 años, o 20, o 30, o 40, para quienes no te conozcan, que te conozcan dónde estás y hacia dónde vas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues antes de nada, gracias a ti por darme la oportunidad de poder estar aquí y de compartir mi experiencia. Si puede serviros, pues yo encantado. Y ya ves que prácticamente sin conocerte me lo propusiste, me sonó bien y dije que sí. Es raro que diga que no a este tipo de cosas, ¿no? Porque tú dices que yo hago las cosas a lo grande. Yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Y creo que es la actitud que hay que tener. Entonces es lo que yo recomiendo a todo el mundo y lo que hace que consigas hacer cosas como tú dices a lo grande, ¿no? Porque Sí, sí. esas ganas o esa sana ambición lo que hace es contagiarse y la gente pues al final cree en lo mismo que crees tú porque es posible hacerlo, ¿no? Cuando tú te crees algo puedes conseguir eso que te estás creyendo si trabajas lo suficiente. Esa es mi manera de pensar y algunas veces pues fracasas y eso te sirve para aprender y ajustar un poco, pero eso no sirve para decaerte, sino para ajustar y seguir pensando en grande. Luego otra cosa es ser grande o no. Esto para mí yo creo que no hay nadie más grande que nadie. Es simplemente una cuestión de alcance de tus metas y de tus aspiraciones, ¿no? Si me permites, pues con 10 años no tengo bastante. Voy a usar el mismo tiempo, pero te voy a hacer como un resumen de los últimos 30 años, con lo cual lo voy a hacer súper rápido, ¿eh? De entrada, casi la primera década
y un poquito más. Yo empecé en este mundo, digamos, de la empresa como una persona que crecía dentro de una empresa, acabé el servicio militar y entré en una multinacional, prácticamente para pagarme la carrera en aquel tiempo. Yo estudié después del servicio militar porque no tenía hasta entonces claro lo que quería hacer hasta que lo encontré y entonces empecé y no he parado, ¿no? Entonces entré en una empresa al principio ayudando en una cadena de montaje y poco a poco fui adquiriendo más responsabilidades y para hacértelo corto, pues en 13 años, los últimos 3 estuve de director de comunicación, dependiendo ya de dirección general y llevando la responsabilidad de comunicación interna y externa, o sea, cultura de lo que es el empleado, lo que ahora llamamos el employee engagement, ¿no? Antes se llamaba cultura del empleado, y luego la comunicación externa a clientes y a stakeholders, con lo cual era lo que podríamos llamar un DIRCOM en aquellos tiempos, ¿no? Así me tiré 13 años. La empresa se compró varias veces y se vendió, como todas las multinacionales, y al final en la cuarta venta yo llevaba 13 años y pensé, este es el momento de saltar. Y salté porque me invitó un proveedor, se enteró de que yo estaba pensando en marcharme y me invitó a liderar una agencia de marketing relacional en aquel tiempo, que era lo que yo prácticamente hacía más en la multinacional, ¿no? Acepté y me uní y entonces hago todo un gran salto que en esa parte estuve de agencia y de consultor, ¿no? Durante toda esta prácticamente segunda década. La tercera década, más que de consultor, pasé a una etapa más de advisor, o sea, lo que sería, yo distingo mucho en lo que es hacer informes, a estar en comités y dar tu opinión y ser de alguna manera un apoyo para la toma de decisiones en la alta dirección, ¿no? Entonces, la tercera década, por decirlo así, me he movido más en ese área. Hablando, también me formé, me fui formando poco a poco cada vez más en el lenguaje que yo entendía que los clientes querían y después de formarme, pues bueno, mi lenguaje natural, digamos, es el típico lenguaje pues de un comité ejecutivo o de una junta de accionistas, la propiedad de una empresa, y si es internacional y es grande, pues más acostumbrado, ¿no? Pero no rechazamos, digamos, a las pequeñas siempre que piensen en grande, ¿no? Si tienen un buen sueño. Con lo cual, primera, como ejecutivo, trabajador, estresado, etcétera, etcétera, pero es donde yo aprendí más. Segunda, como consultor barra agencia, hice desde creatividad, marketing, etcétera, en el sector servicios, intentando vender a las empresas y consiguiendo afortunadamente vender a unas cuantas de ellas y grandes marcas. Y tercera, más de reflexión y más al lado de lo que sería la toma de decisiones en la alta dirección y sobre todo la cultura, lo que sería, bueno, y esto cómo se hace, ¿no? Porque la alta dirección quiere lo que quiere, sabe lo que quiere conseguir, pero no sabe bien cómo hacerlo. Entonces, al venir de tan abajo, desde una cadena de montaje, pues mi carrera me ha permitido tener una visión amplia de cómo funcionan las organizaciones cuando se cuentan por miles de personas, ¿no? Y eso, pues sin darme cuenta, he ido evolucionando hasta llegar pues a un punto donde hoy me encuentro, digamos, es en la situación natural de tener un trabajo como en 3 capas, ¿no? La primera es la que ya he explicado, que sería la cultura innovadora de una compañía, o sea, una empresa que quiere innovar y ser innovadora y ser reconocida como tal en su ámbito, tanto clientes como no clientes. La segunda capa que va bajando sería el liderazgo innovador, o sea, cuáles son las áreas y los departamentos de las compañías y los equipos y cómo se gestionan y cómo se lideran esos equipos. Y al final llego a la persona y ahí me uno un poco a lo que tú decías de acabar en el coaching, ¿no? O sea, yo empecé, digamos, gestionando de alguna manera o liderando la cultura, pasar a liderar áreas y equipos con la colaboración y al final acabas yendo a lo que es el ser de la persona y que al final es un tema que todo el mundo sabe, las empresas es una cuestión de personas, ¿no? Entonces llegar a ese pensamiento, esa actitud innovadora ha sido lo que de alguna manera me ha dado la capacidad de ver el bosque como mínimo hasta ahora, ¿no? No sé si lo he visto todo, pero ahora tengo una visión más grande que cuando empecé, lógicamente. Y eso sería un poco el resumen de lo que yo he hecho a nivel profesional hasta el día de hoy, ¿no? Pues es muy válido y muy relevante. Y tener esta visión transversal de arriba abajo y de abajo arriba. Sí, la verdad es que eso es la mejor escuela que puedes tener, ¿no? Tener la suerte
de haber pasado por varias empresas y sobre todo de haber tenido varios clientes importantes, cada uno de una manera distinta, y aprendes de alguna manera distintos patrones, formas que son comunes, y al mismo tiempo aprendes que cada persona, cada equipo y cada organización son únicas, con lo cual esta dualidad entre en el fondo todas se parecen y todas tienen las mismas dolencias o retos, a cada una en particular no se puede establecer un patrón porque en realidad hay que tomarlo específicamente, porque cada empresa, cada equipo y cada persona son seres únicos. Es algo que a mí me apasiona. O sea, yo estoy absolutamente enfocado en la cara humana de la innovación, por decirlo así. Me apasiona el crecimiento humano en las organizaciones y es lo que espero dedicarme hasta que deje de trabajar algún día. Fantástico. Y ese tema del gran desafío que supone, ¿no? Pensar en la singularidad del individuo en una gran empresa que puede tener 10.000 empleados y a la vez también desafiar que toda la cultura de la empresa esté alineada con los deseos del individuo, sobre todo en términos empresariales, ¿no? En términos donde igual el empleado no deja de ser un empleado la persona que va a una organización, y cómo conseguir que se sienta identificada con una cultura que a lo mejor en el, como en el interior de su personalidad esa cultura a lo mejor no lo va. Tiene que haber muchos conflictos en esa realidad de alineamiento de la cultura, de la innovación, a llevarlo a la individualidad de personas de diferentes edades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de entender qué es el trabajo. Ahí hay todo un conflicto brutal, ¿no? Que te encontrarás como grandes desafíos a trabajar, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, sí, porque en realidad las organizaciones no se crean tan planificadas como para decir vamos a hacer una cultura así y vamos a fichar a toda la gente así. Esto lo hacen ahora las startups y es más un deseo que no la realidad, ¿no? Porque bueno, es verdad que hay muchas que tienen una gran cultura y se gestionan y además se ve la diferencia, pero son muy inusuales, por decirlo así, ¿no? Porque no hay muchas empresas que planifiquen primero su cultura y luego se pongan a funcionar. Más bien se ponen a funcionar, se dan cuenta de la cultura que están creando, pueden corregirla o no, y a veces pues se dan cuenta más tarde de la cuenta y entonces pierden talento o fichan a talento sin pensar en cuáles son los valores y cuál es la alineación del propósito de vida o el para qué de cada persona con el para qué de cada organización, ¿no? Esta reflexión la haces más bien a posteriori, normalmente, por lo menos nuestra experiencia es así. O sea, cuando llegamos, bueno, una cosa es la teoría, que todo el mundo lo quiere hacer, pero luego al final normalmente la gente mira al retrovisor de cómo lo ha hecho y qué cultura tiene, ¿no? Ven la cultura como una consecuencia, no como un plan, como algo que quieres construir y cultivar, sino como algo que has hecho, está así y lo puedes arreglar. Y esto es un tema, digamos, muy profundo, muy pendiente de muchas organizaciones. Afortunadamente muchas de ellas están empezando a mover en ese área y algunas de ellas lo están haciendo bien. Y luego en medio hay toda una gran mansalva de organizaciones y de personas al final, de líderes de organizaciones o bien de directivos, que no es lo mismo, como bien sabemos, que son conscientes de que la cultura es un tema, pero que muchas veces dejamos ahí de soslayo porque no sabemos cómo abordarlo. Y eso afortunadamente es lo que hace que algunas empresas nos llamen, ¿no? Porque oyen o descubren o nosotros llegamos a ellas y se dan cuenta que podemos ayudarle en ese aspecto, que hay mucha palabrería y mucha cosa, pero al final hay pocos hechos y poca gente que lo esté haciendo de verdad desde hace tiempo y que tenga, pues, haya visto más de un color, ¿no? Porque todo esto es muy bonito de hablarlo, pero luego tienes que ser capaz de hacer que suene la campana de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay pocas empresas que hayan conseguido aportar o contribuir al desarrollo y al cultivo de una cultura de manera deliberada, ¿no? Como algo que se quiere cultivar y no como algo que tenemos ahí en consecuencia. Por eso distinguimos entre lo que sería gestionar el cambio, que es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, pues esto es lo que tenemos, a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Porque es lo que tenemos y se acabó.
a liderar el cambio, que es decir, qué queremos tener y qué queremos hacer para tener eso, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos y por dónde hay que pasar, ¿no? Que sería donde nosotros nos movemos más. Bien, qué bueno. Y entonces, entendiendo eso, podemos entender que la cultura se puede cambiar de una empresa. Ah, No solo se puede cambiar, sino que va cambiando. O sea, la cultura no es más que el resultado de una serie de creencias. Nosotros resumimos un poco que es el resultado de una serie de permisos que tiene la empresa. Esos permisos son explícitos e implícitos. Es aquello que se hace por aquí, ¿no? Aquello que funciona aquí. Aunque esté escrita otra cosa, ¿eh? Pero normalmente la cultura es un proceso de maceración y es lo que sucede. O sea, por mucho que la quieras cultivar, igual que si te pones a cultivar la tierra, pues depende de lo que quieras cultivar, igual te sale la primera, pero la mayoría de veces pues tienes que ir quitando matojos, regando, cambiando de sitio, poniendo otro abono, cambiando la tierra, etcétera. Entonces la cultura al final se puede cambiar, sin duda alguna, porque nunca es estática. La cultura se va adaptando en la medida en que la cultura es el resultado del conjunto de personas conviviendo, en este caso, en una mini sociedad que sería una organización, ¿no? Con lo cual cambia cada día, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Igual que nosotros. O sea, nosotros, en teoría, deberíamos ser siempre los mismos, y en el fondo lo somos, pero cambiamos cada día, y lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? sí. Y ahí hay un tema de flexibilidad, ¿no? De cómo de flexibles son las organizaciones para entender este concepto del cambio continuo, el cambio ágil, ¿no? De las empresas con las Sí. personas. A mí me gusta hablar más que de flexible, de conciencia. O sea, las organizaciones deben ser conscientes. Ujú, Si son conscientes, entonces son flexibles a la fuerza. ok, Porque si son conscientes y están comprometidas con el futuro, en ese caso de la organización, la consecuencia de ser consciente de verdad y no de boquilla es actuar. Y con que el entorno te hace ir cambiando tan rápido, porque lo que está claro es que los cambios se están acelerando de manera notable en las últimas décadas, ¿no? Y la última década está siendo una barbaridad, ¿no? sí, Pues es más. estos cambios y esta flexibilidad demandada al final es que viene de que seas consciente de que están pasando estas cosas y que te adaptes o que te anticipes y que quieras ir un poquito más allá. Hay empresas también que dicen, bueno, esto es lo que tenemos ahora y qué vamos a tener más adelante, ¿no? Entonces yo quiero anticiparme a eso. Entonces a mí me gusta poner antes la conciencia y entonces luego la flexibilidad no es más que ser responsive, ¿no? O sea, reaccionar o proaccionar en función de lo que te has dado cuenta, ¿no? Grande. Y cómo se puede comunicar esta cultura para generar una innovación en las empresas? A nivel de... Yo te diría, yo te diría, más que comunicar la cultura se aprende y se respira. Entonces es un tema de atmósfera, no es un tema de mensaje ni de campaña. Y te lo digo porque yo he hecho unas cuantas campañas de comunicación interna, ¿no? De empleados. Y además es que está muy bien. Pero eso no cambia la cultura. Lo que cambia la cultura es aquello que no está explícito al final. Tú puedes estar diciendo que en esta empresa somos muy innovadores o que las personas son lo primero, por decir alguno de los tópicos, ¿no? Ujú, Y luego todo el mundo sabe, poniendo el caso hipotético, ¿no? De que sí, se dice que en esta empresa las personas son lo primero, pero aquí lo que manda es el dinero o lo que manda es el crecer o lo que manda... Y esto que se habla y que es Vox Populi pero no se explicita es la cultura, este conjunto de cosas. Con lo otro, o sea, la cultura al final es el conjunto, es el código o es el sistema operativo de la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica eso? Es que no se comunica, al final es el resultado de. Entonces tienes que ser capaz de que sea auténtica, entonces la gente lo ve. Si tú quieres realmente cultivar una cultura, realmente la tienes que plantar, la tienes que regar, la tienes que cuidar y tienes que apreciar todo lo que sale de ahí, porque si no es pura palabrería. Y puedes conseguir algún triunfito y tirar algún cohete y hacer pirotecnia y hacer team buildings y cosas de estas de manera aislada, que la gente lo sabe. Si son de verdad, pues haces team building y realmente estás haciendo team building. Pero hay mucha gente
que cree que haciendo team buildings o poniendo pues futbolines o billares o cuidando al empleado con flexibilidad horaria o lo que sea, está creando una cultura. En realidad no es así. Eso puede ayudar, pero la esencia no es esa. La esencia es ser consciente de cuál es el propósito de esa organización, para qué nos levantamos por la mañana, qué es lo que queremos conseguir, y alinear eso con las personas que trabajan con nosotros, no para nosotros, ¿no? Entonces, cuando la gente se da cuenta en que su propósito de vida o su propósito vital coincide bastante, o como mínimo armoniza, sintoniza con el propósito de la empresa en la que trabaja, pues entonces la cultura empieza a funcionar, empezamos a cultivar bien, porque estamos plantando, siguiendo con la metáfora, en tierra adecuada, la semilla adecuada con el cuidado adecuado, ¿no? Y entonces al final es una consecuencia de hacer las cosas bien, o como mínimo intentarlo. Sí, totalmente entendible. Y es como el día y la noche, ¿no? Poder ir a trabajar a un lugar donde te sientas identificado, o que puedas compartir o entender que compartes y aportas, contribuyes a unos fines superiores. Vayas y que vayas el lunes con ganas y que te vayas el viernes a casa satisfecho, ¿no? De lo que has hecho. Eso vale oro en términos de Totalmente, resultados también, totalmente. motivación. Es que a todo el mundo le gusta hacer esto. O sea, al final hay mucha gente que no se dedica a ser emprendedor porque tiene miedo. Miedo de que no le salga bien, miedo de que no consiga suficiente dinero, que no le llegue, miedo de no saber qué hacer, y miedo de no tener las capacidades que se requieren. Y no todo el mundo tiene que ser emprendedor como tal, pero la actitud que tiene un emprendedor se parece mucho a la actitud que nosotros llamamos este pensamiento innovador, ¿no? Que no es necesariamente la de un emprendedor que quiere abrir un negocio o montarse por su cuenta y no depender económicamente de nadie, sino de su propia capacidad productiva, sino esa actitud de querer generar cosas. Y a todo el mundo le gusta generar cosas y crear. O sea, aunque sea aquel de decir, no, a mí no me gusta pensar, tú dime qué es lo que quieres que haga y yo lo haré, pero esto es pura comodidad o pura inconsciencia en este caso, porque al final, si tú simplemente te pones a hacer con tus manos algo que alguien te está diciendo, el valor que estás aportando es muy poco, porque cuando vendrá alguien que lo hará más rápido que tú, o más barato que tú, o mejor que tú, o siendo más joven que tú, y al final te quedarás sin nada si es que lo que haces, y aquí está la esencia, es conformarte. O sea, si tú lo que haces es tener una actitud de, bueno, cuando ya esté justo bien, pues ya me quedo, ¿no? Porque yo cumplo y ahí me quedo, y a disfrutar de la vida, ¿no? Pues bueno, luego no pidas tener progresión o crecer profesionalmente, porque las dos cosas son caminos distintos. Es muy respetable aquel que quiera trabajar para ganarse lo mínimo posible, digamos, y disfrutar de la vida. Esto, pues fantástico, quien quiera hacerlo así, pues está en su derecho, si es su propia decisión, pero luego que no se queje si hay gente que prospera más, por ejemplo, y que no le envidie, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que lo quiere todo, entonces todo no se consigue no haciendo nada. Si tú lo que quieres es crecer, pues como mínimo tienes que adoptar esta actitud de querer dar lo mejor de ti. Entonces eso ya no es conformarse, eso es no ser un trepa, que sería el otro tema, ¿no? O ser un work alcoholic, que al final lo que quieres es ambición, ambición, ambición. Eso es el otro extremo, y para mí es peor todavía que aquel que quiere vivir con lo justito y disfrutar de la vida. Creo que eso es mucho más honorable para mí y más apetecible además, pero es quedarse como siempre, encontrar el equilibrio, ¿no? Decir, pues bueno, yo progreso profesionalmente, me siento realizado, estoy retado, tengo algo que me estimula profesionalmente y me da ganas de ir a trabajar y me hace pensar en cómo lo puedo hacer mejor, y me hace tener retos y a tener ambiciones o aspiraciones de cara al futuro. Si tú no tienes aspiraciones, no tienes ilusiones de cara al futuro, estás dejándote de gustar algo de la vida que es muy importante, que es tu capacidad creativa, tu capacidad generadora de valor a los demás, porque al final somos seres sociales y de lo que se trata es de hacer un impacto positivo entre los que te rodean, sea algo muy pequeño o muy grande, pero que al final sea sutil, y cuando la gente te vea o vea lo que tú haces, lo aprecie y lo valoren, y entonces eso hace que tú te sientas bien. Con lo cual, si tú explotas esa capacidad que es dar lo mejor de ti, aquel niño que tú tenías cuando eras un pequeñajo o pequeñaja, ¿no? Y esas ganas de comerse el mundo, o esa curiosidad y esa ilusión por hacer cosas que nos van luego quitando
poco a poco la sociedad en la que vivimos, pues es lo que tenemos que recuperar, porque al final más que víctimas debemos ser responsables, ¿no? Y quitarnos pues esas quejas y, y ver que a pesar de que no podemos controlar nuestro destino, lo que sí podemos hacer es desearlo y cultivarlo o planificarlo, ¿no? Y luego pues ya veremos la cosecha que hay, pero si lo haces como mínimo tienes muchas más posibilidades de que suceda a que creas y esperes que el destino te dé lo que tú crees que te mereces, ¿no? Y todo eso que explicas es música para mis oídos es algo que entiendo muy bien y aún así sigo viendo un gran desafío para las organizaciones, ¿no? Porque incorporar esa magia que estás hablando ahora es el gran deseo de cualquier empresa, ¿no? De tener empleados que estén con esa magia, que aporten y que de alguna forma como que tengan ese espíritu emprendedor dentro de su propia empresa, que los emprendedores son los que crean valor. Y luego yo con el tiempo he ido viendo que esa creación de valor no solo es patrimonio de los emprendedores, pueden ser también de los empleados. Pero ¿qué Claro, ocurre? O al menos hablo desde mi experiencia, de cuando yo trabajé en grandes empresas, hasta los 30 años, estás con mucha fuerza, mucha energía, muchas ganas. Eres joven, estás con muchas ilusiones, te prometen también muchas cosas desde el Departamento de Recursos Humanos. Y luego lo que ocurre es que la propia cultura de la empresa, que ahí es donde entramos en la disrupción y el valor que creo que aportáis vuestra empresa inusual, ¿no? Pero la propia cultura de la empresa está muy limitada en términos de desarrollo para los empleados. Porque a lo mejor a la empresa, las empresas grandes no quieren muchos problemas, quieren estabilidad, quieren que la gente haga su trabajo y se vaya a su casa, quieren que esté la gente tranquila. No quieren revolucionarios en sus empresas. Al menos eso es lo que yo aprendí, yo experimenté. Y por eso yo tuve mi llamada emprendedora y salí de ese mundo, mundo grande, organizacional, empresarial, porque no me encontraba ni yo, ni me encontraba que la cultura de la empresa iba conmigo. Entonces, eso que explicas ahora es fantástico, es la panacea, lo ideal, y comparto contigo que es muy posible, pero ahí donde hay que atacar, donde hay que trabajar, es en la dirección de estas grandes multinacionales y que de alguna forma gestionen el cambio de esa cultura para no perder talento, para no perder gente motivada, para no quedar silos empleados, para, para que no se queden en lugares tóxicos. La toxicidad de las empresas, organizaciones que son hechas por personas, cuando llevan mucho tiempo, generan toxicidades increíbles que afectan a la psicología de la gente y les hace mal. Gente llorando, trabajando, yo he visto. Por eso a mí no me gustaba, no iba conmigo y por eso dije, yo aquí no encajo, ¿no? Entonces, todo eso que comentas es fantástico. Ahora bien, en la práctica requiere un desafío brutal de la dirección de la gran multinacional o de la gran empresa, que hablamos de empresas que tienen 10.000 empleados, 15.000, ¿no? De poner unos ejes de innovadores, tan innovadores, que todas las personas puedan entender que no tienen límites en su empleabilidad dentro de la empresa. Eso es gran desafiante para poder sí. entender y crear eso, ¿no? Para mí hay algo que marca la diferencia, que es cuál es el propósito de la compañía. Tú, Bien. tú le preguntas a la gente o le preguntas a los ejecutivos, depende de lo que te digan, pues puedes incluso diagnosticar, podemos hacer algo o prácticamente aquí no se puede hacer nada, ¿no? O lo que haremos será, se moverá a nivel táctico, como mover las hamacas en un transatlántico, ¿no? Pero al final el transatlántico va a donde va y esto no va a cambiar la historia de la compañía ni del valor que aporta a los demás, ¿no? Y puedes cambiar pues las hamacas y cambiar las cosas de un sitio al otro, pero eso no afecta realmente al rumbo. Para mí es cuál es el propósito de la compañía. Si el propósito de la compañía es maximizar el valor del accionista de entrada, Ujú. que es, bueno, digamos, de alguna manera la raíz del capitalismo, ¿no? Pues bueno, para mí no está mal, pero se queda corto. O sea, si solo espera eso, que eso es necesario, porque la empresa es del accionista, si el Sí. accionista no obtiene un valor, pues se acabó la historia, ¿no? Porque esto está pensado de esta manera, el sistema funciona así. Pero esa visión reduccionista o estrictamente monetaria, Ujú. creo que en la época en la que vivimos se ha quedado como muy corta, porque la gente esto lo ve y a nadie le gusta
estar simplemente trabajando para que otros se hagan ricos, ¿no? Exagerando un poco el tema, ¿eh? Si me permites, puede sonar hasta muy progresista este tema, ¿no? Pero al final la gente, los empleados ven esto, ¿no? Decir, yo total, con la pasta que ganan, yo, ¿para qué? Si yo voy a ganar lo mismo. Y este es un poco el mindset que tiene la gente, porque al final, es decir, si yo lo único que hago es producir para hacer que haya más dinero y ese dinero al final yo no veo nada, o aunque no vea el dinero, no veo nada que crezca para mí, pues ¿para qué hacerlo, no? Porque entonces al final estoy haciendo el primo. Y esto es lo que nosotros nos encontramos en las compañías. ¿Cómo se arregla esto? Es que no se arregla, es que es un tema de hacer un pensamiento desde un puro tema de identidad de la propia compañía, del propósito del proyecto. O sea, sí, valor del accionista sí por descontado, porque además el accionista sabe aguantar cuando la empresa necesita aguantar, con lo cual, perfecto poner el accionista ahí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante de la empresa no es el accionista, es el valor que genera. Y cuando hablo de valor no hablo del valor económico, que también. Es el valor que genera en aquellos que intercambian ese valor por algo económico, en este caso. O sea, la gracia es en el intercambio de valor. Los clientes nos dan valor económico a cambio de un valor distinto, sea un producto, sean servicios o una combinación de ellas, ¿no? Con lo cual, ¿qué hace la compañía? Si tú llegas a una compañía y le preguntas al CEO o al comité ejecutivo cuál es el propósito de esta compañía y lo que te dicen es vender y ganar dinero, pues bueno, hagas lo que hagas, va a tener un alcance reducido, aunque valga la pena, ¿eh? Porque si realmente quieren hacer algo y lo mejoran, pues oye, pues más vale eso que no nada, ¿no? O menos da una piedra, como se dice. Pero eso no es excusa para conformarse. La gracia es, si tú ves esto y estás trabajando en una organización que lo único que quiere o que persigue o que su único propósito es ganar dinero y maximizar el valor del accionista y tú crees que eso contigo no juega mucho, aunque tú ganes dinero también, pues probablemente estás en el sitio equivocado si es que ves que esa empresa no va a cambiar. Entonces es una decisión tuya y ahí tienes que ponerle coraje y tienes que poner prioridades. ¿Qué es más importante para mí? ¿La estabilidad o el encontrar sentido a lo que hago? Y ahí viene, entonces al final acaba en que tú al final eres el responsable, porque es muy bonito y muy cómodo quejarse de la organización, ¿no? Porque tú quieres que cambie, pero igual quien tiene que cambiar eres tú. O tu actitud, o tus expectativas, o simplemente tu empleador. O sea, tienes que cambiar de jefe o tienes que cambiar de empresa. Y eso depende de ti, no depende de los demás. Porque lo peor que te puede pasar es que al final te cambien. Es mucho mejor que cambies tú a esperar a que te cambien o que te cambien sin que lo esperes. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, nos pasa. Entonces, para mí es lo que aconsejamos a las empresas es, primero, le preguntamos a los ejecutivos y a los líderes de la organización, que no siempre son los ejecutivos, cuál es el propósito de la compañía. Y entonces vemos qué es lo que hay ahí, ¿no? Y luego le preguntamos a la gente del día a día, ¿no? Que son los que vienen, la mayoría de ellos son los que vienen al final a las sesiones, los workshops o con los que tenemos sesiones así online, ¿no? Entonces al final te viene ahí y la gente te lo dice y tú lo ves, como hablas con todo el mundo o con mucha gente, pues tú estás viendo cuál es el ADN, digamos, de la compañía y cuál es el recorrido que tiene eso. Entonces sí, efectivamente hay cosas que se quedan muy cortas y puede sonar a muy bonito y a música celestial, pero en realidad de ahí vas a sacar poco, ¿no? Pero en el otro lado te diría, afortunadamente, y yo creo que nos podemos considerar privilegiados en eso, pues somos testigos de organizaciones que lo están haciendo muy bien y que en realidad se lo han tomado muy en serio y que evidentemente les importa muchísimo el valor del accionista, desde luego, y lo tienen como prioridad o como una de las prioridades, pero han conectado ese valor del accionista con una cosa más importante, que es el valor de que el cliente quiera seguir con nosotros, ¿no? Y no intentar cautivar a los clientes, sino intentar que los clientes sean los que quieren estar contigo. Este cambio de paradigma viene desde el empoderamiento del cliente, desde la digitalización, desde la tecnología, desde que el mundo se ha hecho más pequeño, etcétera. Entonces las empresas que se dan cuenta de que al final ha cambiado el poder de tener las organizaciones a tenerla la sociedad y los consumidores o los clientes, sea la empresa que sea, pues al final es cuando la empresa se da cuenta de decir, cuidado,
que ahora la clave no está en lo que nosotros queremos hacer, sino en lo que los clientes valoran de lo que nosotros hacemos. Entonces ahí te lo replanteas todo. Y estas son las empresas que nos llaman, las que son conscientes de decir, bueno, yo me estoy dando cuenta de un trasvase de poderes aquí y me estoy dando cuenta que por mucho que yo cambie la estrategia aquí no pasa nada porque los clientes me ignoran directamente o se van o el competidor lo hace mejor y estoy perdiendo o se me están muriendo los clientes porque tengo a los que he tenido siempre y conforme se van envejeciendo no cubro con nuevos, ¿no? Hay todo este berenjenal. ¿Por qué? Porque el paradigma antes era distinto. El poder lo tenía la organización y no el cliente solo recibía el valor y lo pagaba a cambio, y ahora es al revés. El cliente tiene que apreciar ese valor antes de comprarlo y preferirlo porque la competencia es mucha y tienen la posibilidad de elegir lo que les dé la gana. Realmente. Y también todos los otros stakeholders, ¿no? De socios, empleados, Totalmente. La proveedores. sociedad, la prensa, medios de comunicación, instituciones, todo. O sea, al final está todo conectado y todo es líquido. Entonces, claro, esto antes estaba todo como muy departamentalizado, ¿no? En mis orígenes yo recuerdo, o sea, yo tenía un responsable de prensa, tenía un responsable de publicidad, era todo como muy... No digo que ahora no se tenga así, porque lógicamente hay especializaciones, ¿no? Pero antes era lo que pasaba en prensa no necesariamente tendría que verse eh, contagiado con lo que pasaba en publicidad, ¿no? A menos que fuera un escándalo. Pero hoy en día es que es prácticamente imposible, es que te puede venir por cualquier sitio. De hecho, es que cualquier fallo de calidad o cualquier fallo en tu equipo humano en la interacción con un simple cliente te pone a parir en Twitter y te crea una crisis importante que al final tiene consecuencias económicas. Entonces, al final, ¿dónde está el valor? Hay un valor que no aparece en el balance y eso es el valor que te aprecia la gente, tanto los que trabajan en primer lugar, porque si no, los que trabajan en primer lugar en tu organización, si no están alineados con el propósito, esto no lo van a traspasar a los clientes que compran. Entonces, bueno, aquello de lo que habla de Zappos, ¿no? El Tony Hayes, dice clientes felices porque hay empleados felices, ¿no? Pues es simplificar mucho si quieres, pero si tú quieres dar una experiencia de cliente agradable y no tienes clientes que realmente tengan una experiencia agradable con la organización, va a ser muy difícil que esta interfaz humana haga el paripé con los clientes, porque como mucho lo que va a hacer es lo que pone en su contrato para conservar su puesto de trabajo, ¿no? Total. Y un poco ligado ya con lo que te has ido encontrando, ¿no? Imagino que habrás encontrado muchos directores y no tantos líderes, ¿no? Claro, todo el mundo es director, pero no todo el mundo es líder. Y de ahí un Bueno, poco también tu escuela, ¿no? Y tu empresa, que lo que hace es formar directores para hacer los líderes, ¿no? Háblanos un poco sobre un poco vuestra metodología, cómo lo hacéis, el libro último que tienes, de Libro Inusual. Y, bueno, mira, nosotros llevamos en Inusual, llevamos 6 años funcionando, ¿no? Y los primeros años empezamos a darnos cuenta en que había una serie de patrones que, que coincidían. Cambiabas de empresa, incluso sector público y sector privado, ¿eh? Son dos mundos, pero hay cosas que son comunes, que es la interacción humana, los órganos de decisión, el liderazgo. Nos dimos cuenta que había un elemento que era esencial. En todas partes hay un elemento que es esencial, que es el liderazgo. Eh, sí, Independientemente del propósito de la organización, independientemente de dónde se encuentre, del número de personas que tenga, las dinámicas son distintas, obviamente, pero al final la esencia es la misma. Entonces, tienes buenos líderes, tienes buenos proyectos, claramente. Pero todo eso se queda mucho en humo, ¿no? Porque todo el mundo asiente y dice sí, pero, ostras, ¿qué cosas se pueden, dónde están las palancas de esto? Porque si yo quiero tener una organización con buenos líderes o con líderes innovadores, como decimos, ¿no? Alineados a generar valor futuro, ostras, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que...? Y ahí empezamos a darnos cuenta de que teníamos que reflexionar un poco, ¿no? Decir, bueno, pues no sé, leemos un poco, cogemos metodología de aquí, de allá y tal, y fuimos construyendo un poco como un manual casero, de casa, hecho y bueno, experimentando y probando cosas, probando herramientas, probando orden de las herramientas, etcétera. Al final nos dimos cuenta
de que habían cosas que funcionaban muy bien, como aquel cocinero que dice, ostras, pues esto me sale muy bueno, ¿no? Y entonces digo, ostras, pues me lo apunto porque esto hay que repetirlo, ¿no? Y venía el siguiente cliente y hacíamos algo parecido y volvía a funcionar. Entonces nos dimos cuenta de que había una serie de patrones y elementos. Y estos elementos los empezamos a aglutinar de alguna manera. Entonces pasó algo dentro de estos 6 años de historia, pasó algo que es, a partir del tercer, cuarto año, surgió una oportunidad que era que yo pudiera trasladarme a Boston a vivir con mi familia durante 2 años, cerrar la empresa, quedando el equipo aquí o una parte del equipo más pequeña aquí, y dedicar un tiempo a la investigación y a crear, aprovechando de estar en Estados Unidos 2 años con la familia, porque mi mujer también tenía una oportunidad profesional. Entonces dijimos, oye, fantástico, a nosotros con Inusal nos iría de perlas y a ti también, con lo cual decidimos como familia cerrar la casa aquí, digamos, y irnos para allá para luego volver, ¿no? Y era un proyecto de 2 años muy concreto. Eso nos permitió al equipo de aquí que se quedaba de retén, pues ir manteniendo a los clientes más fieles, que lógicamente dejamos de vender un poco porque no podíamos atender con la misma potencia, digamos, o la misma capacidad. Y entonces yo me retiré un poco y tomar distancia. Entonces, como fuimos a Boston, pues tuvimos la oportunidad de poder aprender aún más, de encontrar que aquellas cosas que habíamos apuntado en esta libretita, ¿no?, figurativa, que después en las reuniones de retrospectiva en el equipo decíamos, esto es una pasada, aquello, usa aquello, tal y cual, que hacíamos nosotros para aprender, nos dimos cuenta en que eso existía. Entonces, hablando con profesores en Harvard, MIT, distintas personas de allí de Boston, que es una pasada, nos dimos cuenta en que habían cosas que estaban creadas ya y otras que se parecían. Entonces al final dijimos, lo que hay que hacer es un poco como una reflexión que sea simple y que permita que cualquiera que pueda entrar en contacto con ella de la manera que sea, pues que la entienda, que sea fácil, ¿no? Por si no te tienes que dedicar a la investigación aquí, este mundo del liderazgo no se acaba nunca, ¿no? Y ahí nació el libro. Entonces, al poco tiempo de estar allí, 3-4 meses más o menos, yo ya tenía la intención, pero no la decisión, y después de la conversación con un profesor del MIT, lo tuve clarísimo, ¿no?, con Bill Aulet, y precisamente un profesor de emprendimiento en el MIT, el director del MIT en emprendimiento, y me dijo, es que tienes que ponerlo en un libro. Y, ostras, me quedó clarísimo, y ese mismo día que él me invitó a comer, ese mismo día a la tarde empecé el libro. Y ahí empezamos a, bueno, pues al hacer la estructura nos salieron 5 hábitos, como que eran objetos muy distintos el uno del otro, ¿no? Y esos 5 hábitos tenían toda una serie de cosas dentro. Entonces lo simplificamos de manera en que fuera fácil de recordar, y cada uno de los 5 hábitos tiene 4 elementos, con lo cual tenemos 20 elementos al final en tocar, 20 palancas. Y esos hábitos, como su nombre indica, son hábitos que hay que cultivar, que suena con cultura, ¿no? Es algo que hay que integrar, que no es conocerlo y ya está, sino que es conocerlo, hacerlo, fallar, volver a hacer, etcétera, etcétera. Con lo cual hicimos un método, una guía que hemos plasmado en un libro. Vamos, he plasmado en un libro con el apoyo del equipo, ¿no? Y se llama El Líder Inusual. Lo podéis encontrar en inusual.com/líder. Yo lo escribí en inglés al estar allí. Además me desafiaba un poco el poder escribir algo en inglés, que no lo había hecho nunca así en plan un libro en inglés, más que escribir emails y memos y cosas de estas. Pues decir, ostras, pues si puedo aprender a escribir un poquito mejor en inglés, pues genial, ¿no? Y con una editorial allí empezamos a interaccionar, y al final me quedó prácticamente el libro acabado. Cuando volví, o sea, pasaron los 2 años y aún el libro prácticamente estaba en sus fines, pero no del todo, pues pasé al castellano. Entonces al final, entre pitos y flautas, después de 1 año de estar aquí, aún hemos lanzado el libro prácticamente hace nada. Hemos tardado casi 10 meses desde que yo volví y ya se podía publicar. Ese libro, como digo, está disponible en Amazon, y dentro de poco sale la versión inglesa, que está adaptando todos los cambios que hicimos en castellano, ¿no? Eso ha sido el origen de algo que es mucho más importante que un libro, porque al final un libro es cristalizar de alguna manera algo para que quien quiera aprender de ello pues se compre el libro, lo mire o se descargue. El primer capítulo, por ejemplo, es gratis y que lo vea, ¿no? Lo más importante no es el libro, es el tema del libro. Entonces, en el tema del libro, como son hábitos, ¿qué hago yo si más que leer un libro lo que quiero es ser mejor jefe?
o quiero ser mejor líder, o quiero que mi liderazgo sea innovador, o que mi compañía tenga líderes más innovadores. Y de ahí ha nacido un programa, que es la parte más importante, que precisamente hoy mismo hemos cerrado la primera promoción, que empezamos ahora a finales de septiembre, y las 20 primeras personas de la promoción es un programa certificado en liderazgo innovador, que tiene el libro como una de las bases, pero que hace muchas más cosas. Está estructurado en estos 5 hábitos y esos elementos están ahí, pero hace mucho más, ¿no? Es un programa de 10 semanas, es un programa de coaching y es un programa que incorpora todo ese aprendizaje, además del coaching. Tiene una semana, digamos, de aprendizaje de un hábito, el primero, por ejemplo, y una segunda semana para aplicar ese hábito en tu vida o en tu situación futura. Y así pasan los 5 hábitos, con lo cual son 10 semanas, y al final certificamos porque damos habida cuenta de que la persona está demostrando una serie de aptitudes que antes no tenía, ¿no? Con lo cual, pues nos ha salido el libro, nos ha salido el programa, y ahora la gran sorpresa o grata sorpresa es que las empresas clientes nuestras y algunas que eran potenciales pues están súper interesadas, afortunadamente, en eso, que lo hemos hecho más bien pensando en toda esa comunidad que no te he comentado, pero bueno, he pasado como de soslayo aquellos tiempos de universidad, perdón, de la multinacional. Empecé a trabajar en la universidad también para dar clases, y ahí nació el origen. En 1997 nació una comunidad de alumnos y algunos profesores que hablábamos de estos temas, y nació Inusual, registré inusual.com, y desde entonces había sido, hasta que empecé a crear la empresa hace 6 años, había sido una comunidad profesional, y nunca habíamos, digamos, monetizado o ofrecido un valor a los miembros de la comunidad, que son 2000 y pico personas, ¿no? Entonces este libro, el programa se hizo fundamentalmente pensando en ellos, en los inusuales que llamamos, ¿no? Es decir, oye, muchas veces necesitamos además gente para contratar, pues qué mejor que poderlos certificar para asegurarnos de que esa persona, aparte de lo que traiga ya en su mochila, pues pueda también tener unas aptitudes que engranan perfectamente en lo que nosotros necesitamos para nuestros clientes, ¿no? Entonces dijimos, oye, si certificamos inusuales y los ponemos en red, tenemos una red mundial que puede cubrir las necesidades de varias empresas en distintas partes del mundo, ¿no? Y ese fue el origen, pero la grata sorpresa es que ahora las empresas también dicen, esto también me interesa para mis empleados, ¿no? Con lo cual, pues estamos contentos, y especialmente hoy, ya digo que me pillas justamente sin saberlo en el día que hemos cerrado por primera vez un programa que hemos ofrecido, y porque nos hemos convertido casi en una escuela, ¿no? Nos sirve muy bien el nombre de Inusual School, que es como lo hemos llamado a este área de la compañía, porque no es bien una escuela, tiene las funciones, ¿no? No sé quién habla, pero debe ser el Siri o algo así. Y ya está, Pues prácticamente. está buenísimo, súper interesante y tiene mucho sentido. Gracias. El impacto es muy grande porque parte de esa demostración de formación, luego todo se lleva a las empresas y se inserta el cambio desde dentro, ¿no? Un cambio, Eso es. un cambio práctico, y la orientación así llevada a la práctica también me parece muy interesante. Y certificar la realidad también me parece también interesante. No solo es teoría todo, Claro, sino que certificar el cambio, claro. ¿no? Es que en el fondo tú no puedes cambiar a nadie, entonces tiene que ser la persona que decida cambiar, y qué mejor que hacer eso con un programa de coaching, ¿no? Si tú realmente quieres y te apuntas a eso, porque la gente no va obligada, ¿no? Ujú. Si tú te apuntas a eso porque quieres, es porque estás comprometido con tu futuro, entonces ya esa motivación ya te predispone a cambiar, con lo cual, bueno, si ese cambio está alineado con lo que la compañía quiere, pues bueno, son 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque la persona crece, eh, cambia en base a lo que quiere, y eso que quiere resulta que la compañía también lo ve con buenos ojos, con lo cual ese proceso es muy bueno para poder ir alineando y creando cultura, como tú decías, ¿no? La gente cambia, pero porque quiere, no porque la empresa quiere. Qué bueno. Es súper interesante vuestro curso y lo voy a mirar con detalle Gracias. también. Y, y ahí para ir acabando la entrevista y la conversación, que es muy interesante, yo siempre hago la misma pregunta, la última, que es, ¿cuál es la huella que te gustaría dejar en el mundo? ¿No? Que está más orientada a tu visión y a tu propósito, y un poco por qué te levantas cada mañana, por las mañanas, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, Pera, ¿no?
lo mismo que Pues te yo preguntas. te diría, lo tengo como bastante claro, ¿no? Porque precisamente el programa hace eso. Wow. El primer hábito es aspira y tiene que ver con eso, ¿no? Mi propósito es dejarme un mundo un poco más inusual que el que me encontré, ¿no? Con gente más inusual. Y cuando hablo de gente más inusual, es gente que no se conforma y que quiere crear un impacto positivo en su vida, con los demás. O sea, es no solo gente que simplemente quiere disfrutar de la vida, sino que quiere disfrutar de la vida y ese propósito de disfrutar de la vida tiene que ver con crear un impacto positivo a su alrededor. O sea, cuanta más gente haya que comparte lo mejor que tiene, que lo que desea no es solo para él, sino para la sociedad en su conjunto y por lo tanto para él en primer lugar, es un mundo más inusual. Entonces mi propósito en la vida es dejarme cuantos más inusuales posible después de que yo me vaya. Pues me voy a sumar a ese propósito porque me siento muy identificado y, y bueno, también me siento bastante inusual. Cuando tenemos un poco de bichos raros, ¿no? Los inusuales. Sí, sí, y además somos conscientes y vivimos con ello. O sea, al final los inusuales somos inusuales porque no todo el mundo es así. Pero es perfectamente válido. Ser inusual no es mejor, no es ser mejor, No, es ser distinto. Entonces, bueno, al final, o sea, ni mejor ni peor. Cada uno, mientras esté alineado con lo que quiere, disfrute de su vida y haga que los demás perciban un valor gracias a su actividad, pues entonces es cuando estás siendo inusual. Cuando la gente da lo mejor de sí, le sobra. O sea, si tú das lo mejor que tienes, ese valor que tú estás dando te vuelve y además se multiplica, o sea, es mucho más. Y parece como algo como muy proverbial y algo como muy de ir con el lirio en la mano, que decimos por aquí, pero es que es verdad. O sea, cuando tú das valor a los demás, ujú. ese valor vuelve siempre y vuelve además mayor que el que ha salido. Es así, es una ley natural como la gravedad, ¿no? Entonces, los inusuales dan antes de esperar a recibir. Y lo que dan es valor. Y ese valor está alineado con lo que ellos son, pero está alineado con aquello que ven que realmente aporta valor, o sea que es necesario. Están arreglando o anticipándose a algo. Están siendo útiles, están siendo dignos de reconocimiento por el mero hecho de que están contribuyendo con lo mejor que tienen para que esa situación mejore. Fantástica descripción, fantástico concepto. Y fantástica también tu visión de largo plazo y de haber visto esto hace 20 años, ¿no? Y trabajando este concepto y llevarlo hasta ahora. Así que felicitaciones por ello. Y ya para acabar, pues un poco la despedida de muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Es súper interesante. Gracias a ti. Me llevo muchos conceptos inspiradores eh, y, y nos hemos hecho un poco mejores, al menos yo, gracias a ti también. Así que, Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros, contigo, y aquí me tenéis para lo que queráis. fantástico. Pues estaremos en contacto y bueno, hasta pronto y muchísimos éxitos y felicitaciones también por los que ya estáis teniendo. Muchas gracias. Así que hasta pronto.